La historia oculta de McDonald's. Cómo su fundador engañó a los creadores de la idea. El primer restaurante de McDonald's fue abierto en 1940 por los hermanos McDonald. Sin embargo, fue Ray Kroc quien se hizo conocido mundialmente como el fundador de la cadena más famosa de comida rápida. ¿Cómo logró conseguirlo? En 1940 los hermanos Maurice Mac y Richard Dick McDonald fundaron una hamburguesería bajo el nombre de Barbecue McDonald en la ciudad de San Bernardo, Estados Unidos, revela The Daily Mail. Para los años 50, la marca se expandió por otras partes del país y fue entonces cuando un empleado de los hermanos, Ray Kroc, mundialmente conocido como el fundador de la red de comida rápida, decidió hacerse con la empresa. Según el acuerdo entre los hermanos y Kroc establecido en 1961, el ex empleado tuvo que pagar unos $2,7 millones a Mac y Dick por la compra de la marca, además de entregarles un 0,5% de todos los beneficios que generara. A pesar de que Kroc aceptó las condiciones del contrato, el precio le pareció exagerado y fue entonces cuando decidió realizar una serie de venganzas. El primer restaurante del nuevo dueño fue construido a tan solo unos metros de la hamburguesería de los hermanos, lo que provocó la pérdida de clientes de la misma y su cierre. Por otra parte, se negó a pagarles el porcentaje acordado, que a finales de los 70 supondría una fortuna de $15 millones No sé al cuál año sea para tu Mac edad. y Dick. Tal vez eres muy joven para recordar esta historia, leyenda, rumor, como quieras llamarlo. Sin embargo, créeme, no hay mejor persona que yo para contar esto, pues podría decirse que fui de aquellos afortunados espectadores del primer plano de esta situación, de estas cosas. Por favor, déjame hablarte de la casa de Ronald McDonald. Lamento decepcionarte, pero antes de pasar al plato fuerte del asunto, y lo digo de manera literal, tengo que darte una pequeña lección de historia. Aunque McDonald's abrió sus puertas hace casi 80 años, no fue sino hasta los años 60 cuando comenzó a ganar una popularidad mundial. Verás, en ese año, a la parte encargada de la mercadotecnia de la compañía, se le ocurrió que deberían dar un giro puramente familiar. Los niños eran una mina de oro, y siguiendo esta primicia, se creó a un mítico personaje que, por cierto, hoy ya no existe. Ronald McDonald, aquel popular payaso. Pero no, tranquilo, Ronald no es el protagonista de esta historia. Aunque los aterradores cuentos sobre este payaso se cuentan por cientos, al menos en mi experiencia laboral de más de 25 años, puedo decirte que yo nunca viví nada fuera de lo normal con él. Pero vamos, no quiero desviarme tanto del asunto. Junto con Ronald, McDonald's también comenzó a innovar en sus granjas, pues a este punto tenía decenas por todo Estados Unidos. Cada una de estas granjas tenían el mismo nombre, la casa de Ronald McDonald. De hecho, en ocasiones se permitía que algunos estudiantes o niños ganadores de sorteos visitaran una que otra de estas casas. Aquí comienza lo verdaderamente interesante. Podría decirse que existían dos tipos de casas, las que estaban abiertas al público, que eran sumamente coloridas, llenas de animales en buen estado y con campos de cultivo tan bellos que eran dignos de una película animada. Pero por otro lado, estaban las otras casas, aquellas a las cuales solo los empleados podíamos entrar, ya que, para dar el típico cliché de filme de terror antiguo, casi nadie sabía la ubicación. Quiero decirte algo, si la experimentación humana te parece algo horrible, algo inimaginable, te puedo jurar, no sabes lo asquerosa que puede llegar a ser la experimentación animal. Y la casa de Ronald McDonald se encargaría de enseñármelo. Mi puesto era simple, personal de limpieza y recolección de residuos. Para eso fui contratado. Tal vez,
Si me hubieran dicho a qué se referían con residuos, lo hubiera pensado mucho más. Vayamos al grano. Dentro de la casa habían una especie de establos. Tenían el tamaño de una lujosa suite de hotel de 5 estrellas. Sin embargo, dentro de estos, muy lejos de una ostentosa decoración, apenas y había espacio para caminar pegado al muro, pues en ellos vivían una especie de criaturas gigantescas. Aún a la fecha en la que escribo esta historia, no puedo decir con exactitud qué eran, pero en mi opinión, eran una mórbida mezcla entre cerdo y vaca con el tamaño de una ballena pequeña. Estas criaturas no podían caminar. Sus patas eran increíblemente pequeñas comparadas con su cuerpo. De hecho, parecían estar fracturadas, partidas en varios trozos. Estaban abiertas como una silla vieja que no resistió el peso. Sus ojos se ocultaban bajo una especie de grasa que abundaba por todo su rostro. Lo sé porque entre mis funciones, de cuanto en cuanto, tenía que colocar una especie de pinzas en lo que parecían ser unos pequeños orificios nasales por donde estas cosas respiraban. Las pinzas muchas veces se caían al no resistir la presión del peso de aquella especie de grasa craneal. Pese a esto, estas criaturas intentaban moverse. A pesar de que evidentemente estos seres no podían hablar, emitían una especie de chillido que muchas veces se quedaba encerrado entre las capas que también cubrían su boca. Su sufrimiento se percibía a todas luces. Recuerdo que, en aquella entrevista de trabajo, la palabra discreción fue repetida tantas veces que incluso me pareció gracioso. ¿Qué podía pasar en un sitio que llevaba el nombre de un payaso con retraso que requería discreción? Creí que lo último que yo querría era hablarle a alguien de dónde trabajaba. En fin, la cosa era cada vez más extraña. No, estos seres no eran asesinados para usarlos como abastecimiento de carne. Bueno, no del todo. Al costado de su lomo les era colocada una especie de manguera de succión que se encargaba de drenar una masa de color rosa desde su interior durante 10 minutos exactamente. En este pequeño intervalo de tiempo era cuando estos animales intentaban moverse más que nunca. De hecho, terminado el tiempo, muchas veces caían aparentemente inconscientes. Esta masa rosa era llevada a través de tuberías hasta la siguiente estación. En ella se amoldaba perfectamente con la forma de carne de hamburguesa. Se le añadían colorantes y saborizantes. Si me dieras 2 trozos de carne, uno de la criatura y otro de una vaca común, te juro que ni siquiera yo hoy en día podría notar gran diferencia. Seguro piensas que estoy contando una historia muy trillada. ¿Cómo rayos una empresa tan gigante podría hacer esto sin ser detectada por el gobierno o al menos por un tipo de control de calidad? Bueno, esto te resultará interesante. Todos los institutos de control aprobaban con 5 estrellas la calidad de lo ocurrido en las granjas. Además, si algún día algún desgraciado llegara a enterarse de qué era lo que consumía realmente, no podría hacer nada contra la empresa, y fui testigo de ello. Dentro de la fábrica, no faltó aquel valiente que le contó a su familia lo sucedido y demandaron a la empresa con el triste sueño de recibir una indemnización millonaria. Sin embargo, McDonald's tenía la coartada perfecta para salir sin culpa y que además no se pudiera volver a tocar el tema. Te explico. Durante todos estos años, McDonald's, junto a todos sus comerciales, fueran de radio, televisión o la simple publicidad pegada en las calles o abastecimientos, adjuntaba la leyenda: comida a base de carne de res. En aquel entonces, podría decirse que las instituciones para la defensa del consumidor apenas se estaban formando, y los vacíos en ellas eran cientos. Resulta que la palabra res, traducida del latín al inglés, significa cosa. Así es, McDonald's argumentaba que sus productos eran hechos con carne de cosa, y ahora que lo pienso, cosa
Era una palabra perfecta para describir aquellas deprimentes masas. Nunca fui bueno en química o biología, si no, no hubiera terminado trabajando en un McDonald's. Sin embargo, tenía la comprensión suficiente para saber que esos seres, al final del día, eran animales convertidos en máquinas. No me refiero a que estos tuvieran mecanismos o engranes internos, pero para la empresa no había gran diferencia. Ocasionalmente, alguna de las criaturas despertaba sin vida. De su cuerpo surgía el olor más desagradable que puedas imaginar. Estoy seguro que incluso podría resultar peligroso respirar ese aire mucho tiempo. Al final de cuentas, sus pobres cuerpos eran el resultado de quién sabe cuántos químicos mezclados. Continué trabajando 25 años más para la empresa. Creo que consideraban que ahora yo sabía demasiado y era mejor mantenerme cerca. Y honestamente, siempre creí que renunciar sería como pedirles que lanzaran mi cuerpo a las destrozadoras de carne donde eran lanzadas aquellas cosas cuando perdían la vida. Por fortuna, por ley, me debía retirar de la empresa. Al igual que yo, muchos colegas accedieron a su jubilación por tiempo recientemente. Así que, mientras escribo esto, no me siento tan inseguro. No pueden saber quién soy y no pueden acabar con todos nosotros. En fin, de cualquier manera, estoy seguro que, mientras escuchas esto, crees que solo es una historia más. Y esto quedará para siempre como el tonto cuento de un anciano decadente que intenta dar la última gran luz de atención a su vida. Para no dejarte con dudas, te diré que el método de la carne de cosa sirvió durante demasiados años, hasta que, finalmente, no se pudo continuar. Con la llegada de las redes sociales, mantener el método era peligroso para la empresa, así que se volvió a la manera tradicional. Aún así, estoy seguro que todo lo que la empresa posee hoy en día se debe al sacrificio de estas cosas que pasaron sin pena ni gloria todos sus días en aquellos establos, sin ver nada más que un pequeño rayo de luz cada vez que alguien les ayudaba a abrir los ojos. Creo que su historia merece ser escuchada. Y yo, bueno, yo solo soy un desgraciado más que espera pasar sus días en el infierno pensando que tal vez pude hacer algo más por ellos.